Bien, nos acompaña en este momento Jessica Ceballos. Ella es abogada de Secretaría General. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, bueno, hemos venido a realizar algunas precisiones respecto a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Proceso electoral con miras a diciembre de 2017. Así es. El 10 de diciembre de este año se van a llevar a cabo elecciones en 18 distritos de reciente creación, distritos creados en el 2015, 2016 y el día de hoy la doctora Jessica nos acompaña para entender un poco conceptos relacionados a la propaganda electoral. En principio, Jessica, ¿qué es la propaganda electoral? ¿Cómo podemos definir? Propaganda electoral en términos simples podríamos indicar que viene a ser toda acción que realice las organizaciones políticas, los candidatos, las listas que representan a estos candidatos, o también en los casos de consulta popular, los promotores o autoridades que se encuentran sometidas a estas consultas populares con la finalidad de llegar al electorado y que este electorado favorezca a determinada opción o organización política, es decir, obtener un resultado dentro del proceso electoral. Ahora, más allá del fin y el objetivo que tenga el candidato y el partido político, hay un marco, ¿no?, de reglas, de cumplimientos, de limitaciones y también de posibilidades para aquellos que son parte de esta contienda electoral. Vamos a empezar, ¿qué te parece?, por las modalidades, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de propagandas electorales que podemos encontrar en unos comicios? Claro. Propaganda electoral, en principio, debemos de indicar de que se encuentra reglamentada no solamente en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, a través del Pleno, tuvo a bien emitir una resolución, la 304 del 2015 JNE. Esta resolución busca enmarcar no solamente reglamento de relaciones a propaganda electoral, sino también publicidad estatal, que podríamos conversarlo después, y neutralidad. Entonces, lo que ya hemos entendido por propaganda electoral lo podemos también dividir entre aquella que está permitida y aquella que está prohibida. La propaganda electoral permitida es aquella que realizan las organizaciones políticas, por ejemplo, instalando carteles en sus locales partidarios. Aquella que realizan a través de la instalación de altoparlantes en sus locales partidarios, pero esta propaganda debe cumplir ciertas formalidades para que sea permitida. Entre ellas que esta propaganda únicamente podrá realizarse en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y además debe cumplir con el límite máximo que se establece en cuanto a decibeles para esa jurisdicción. Además de eso, las organizaciones políticas ya sabemos que pueden utilizar prensa a través de los canales de televisión, los periódicos, radios, redes sociales. Así es, ¿no? Las redes sociales son muy importantes. Sabemos que todo el mundo actualmente utiliza el Facebook, el Twitter. Que es un medio incluso más accesible que otros, Por supuesto. Los canales de YouTube, a través de los cuales las organizaciones políticas y los candidatos en sí pueden presentar cuáles son las acciones que están proponiendo y llegar de una manera más ágil al electorado, especialmente al más joven, que en estos momentos tiene mayor acceso, ¿no?, a las redes sociales. Ahora, ¿qué pasa con el contenido? ¿No? ¿Cuál debería ser la naturaleza del contenido más allá del medio en el que se propagande? Claro, la propaganda en realidad no está prohibida. No necesitas autorización de nadie. Perfecto. Siempre en cuando esta propaganda se circunscriba a esos límites que normativamente ya se han establecido. Entre ellos, por ejemplo, yo no puedo sacar propaganda electoral alegando determinada situación de algún candidato que denigre a esta persona. Esa propaganda está totalmente prohibida. Tampoco puedo realizar propaganda, por ejemplo, en predios de dominio privado. Es decir, yo no puedo ir a un lugar, pintar una fachada de la casa sin pedir la autorización del dueño de ese domicilio. Y ya vamos a venir también, ojo, con cómo se hacen las denuncias, ¿no? Porque en elecciones pasadas hemos visto cómo muchos vecinos despiertan sorprendidos porque de pronto encuentran pues un mural de su casa pintado. Por supuesto. En esos casos, para que esta propaganda no sea prohibida, el dueño del inmueble debe haber autorizado. Y esta autorización, adicionalmente a ello, debe estar inscrita en la comisaría del sector. Perfecto. ¿Tiene que haber algún tipo de contrato? ¿Es un documento más simple? No, es un documento simple. ¿De autorización? Es un documento simple de autorización, pero debe ser de conocimiento de la Policía Nacional en este caso, ¿no? Para que de manera posterior, si existiera alguna denuncia, entonces ya se tenga un respaldo ante alguna situación. ¿Qué pasa con los espacios públicos?
los bienes de dominio público en realidad requieren también una autorización, porque sin esta autorización del representante de la entidad no podría realizarse alguna propaganda electoral. Pero ojo, cuando se realiza la autorización en estos casos para una organización política, esta organización política al mismo tiempo está trabajando, digámoslo entre comillas, para todas las organizaciones políticas. Porque las reglas tienen que ser por igual para todos. Así es. ¿no? Si por ejemplo una municipalidad autoriza que en determinado bien de dominio público la organización política A puede realizar propaganda electoral, esa autorización vale para A, B, C, todas las organizaciones políticas. Claro, es el precedente políticas. Ya para. Así es. Todas las organizaciones políticas que participen en ese proceso electoral están habilitadas de utilizar ese espacio de dominio público. Perfecto. Si seguimos por el otro lado, ¿no? O no sé si hayan más prohibiciones, seguramente sí. ¿Qué es lo permitido? Lo permitido, como ya lo había mencionado, vienen a ser todas las actividades que no vayan en contra de lo que se establece legislativamente. Es decir, aquellas que como organización política, como candidatos o como en el caso de consultas populares, promotores o autoridades, intenten que el electorado llegue a tener determinado posicionamiento respecto a su posición. Siempre que esta propaganda electoral no conlleve a que exista alguna infracción a la norma, como por ejemplo los que te mencionaba, ¿no? Que yo atente contra la dignidad, que atente contra el dominio público sin autorización, o de repente que exista bienes que sean de patrimonio cultural de la nación, y eso, como la norma lo señala, se encuentra totalmente prohibido. Ahora, el cronograma electoral supone también fechas límites para la publicidad, para la propaganda electoral. La propaganda electoral sí tiene fechas límites. Fechas de inicio no. Una vez que se convocan ya puede generarse la propaganda. Va a depender de la iniciativa y organización de cada grupo y candidato. Así es, pero fechas límites sí. Por ejemplo, en el periodo, un periodo común electoral, la propaganda electoral no se puede realizar 24 horas antes y 24 horas posterior al día de la jornada electoral en sí. Asimismo, esas manifestaciones de grupos que generen algún movimiento de índole político, como los mítines, esos mítines no se pueden realizar 2 días antes del proceso electoral. Eso conlleva alguna infracción al reglamento de propaganda y publicidad estatal. Ahora, si tuviésemos que hacer algún tipo de denuncia, hablo no solamente de algún partido político, sino también incluso de un vecino, como te mencionaba hace algunos minutos, ¿no? ¿A quién debo acudir si veo pues que están vulnerando de alguna medida un bien propio o de repente la dignidad de alguna persona, de algún candidato? Bueno, en realidad el procedimiento es bastante simple y es bastante sencillo. Generalmente el procedimiento comienza a partir de un informe de fiscalización. Bueno, cuando se instalan los jurados electorales especiales, se convierte en sedes pequeñas de lo que viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que recordar que para esos comicios son 4 los jurados electorales especiales instalados. Así es, se han instalado 4 jurados electorales especiales. En Huancayo se ha instalado otro en Andahuaylas, otro en Lima y el otro en Leoncio Prado. Entonces, estos jurados tienen 2 áreas principales, primordiales, el área de fiscalización y el área jurisdiccional. Perfecto. El área de fiscalización tiene un coordinador de fiscalización que es como la cabeza dentro de ese grupo de trabajo. Y a su vez, este coordinador tiene fiscalizadores distritales. Puede ser, el área de fiscalización va dando rondas, digámoslo en términos más sencillos, ¿no? Supervisando, ¿no? Así es, realiza supervisiones. Y puede ser de que en una de esas supervisiones encuentre un cartel que se encuentra prohibido de acuerdo a la normativa establecida para el reglamento de publicidad, propaganda electoral, en este caso. Emite un informe de fiscalización. Este informe es comunicado a los miembros del jurado electoral especial, pero no solamente a través del área de fiscalización. Un ciudadano cualquiera puede presentar una denuncia, pero esto no lo convierte en parte dentro del procedimiento. Eso sí es primordial que se ponga en conocimiento. Se protege, digamos. Lo que sucede es que muchas veces de manera posterior, luego el ciudadano considera de que ante algún pronunciamiento que de repente no estuviera de acuerdo, puede presentar algún recurso impugnatorio, un recurso de apelación. Pero el reglamento es bastante claro en indicar de que está bien, tú tienes el derecho de presentar una denuncia porque consideras de que se ha realizado actos en contra del reglamento que atenten contra el proceso electoral.
pero eso no significa que tú seas parte del procedimiento. El jurado electoral especial hace suya la denuncia, claro, para y lo remite, así es, lo remite al área de fiscalización, que es realmente quien va a realizar los actos de investigación. Y a partir de ello es que se genera el expediente, y si el Pleno del Jurado Electoral Especial considera de que los hechos denunciados efectivamente podrían llegar a enmarcarse dentro de estas prohibiciones, entonces lo que sigue es que corre traslado este informe a la organización política para que emita su descargo. Por supuesto. De confirmarse las infracciones, ¿cuáles son los tipos de sanciones que existen? El procedimiento se divide en dos partes. La primera parte está señalada a través de la determinación de infracción. Es decir, el Pleno llega a la conclusión de que efectivamente tal organización realizó determinada infracción. Emite una resolución. Esta resolución señala de que debe cesar esta propaganda electoral o también retirarla. Una de estas dos opciones, con el apercibimiento de que como consecuencia de su incumplimiento podría llegarse a una sanción de amonestación o de multa. Esta amonestación y multa ya es consecuencia del incumplimiento de esta primera resolución. Es decir, se emite la resolución, se le dice, organización política, efectivamente, tú has generado esta infracción al reglamento de propaganda, así que cesa con esta propaganda electoral, retírala, te doy 10 días para cumplimiento, y si no lo haces en 10 días, inicio la otra etapa del procedimiento. Esa segunda etapa, con un informe de fiscalización, ¿qué es lo que indica? Ah, ya, sí cumplió, retiró o de repente cesó con esa propaganda. Entonces, el jurado electoral especial, ¿qué es lo que va a sacar? Una resolución de archivo porque dio cumplimiento a su mandato. Pero si fuera lo contrario, en ese caso, saca una resolución de determinación de sanción. Esta amonestación pública o la multa que va entre 30 a 100 UITs. Bueno, ahora ya para finalizar, porque nos quedan un par de minutos nada más, hay que decirle pues al público televidente que el Jurado Nacional de Elecciones está al servicio de la ciudadanía y que en ese mismo objetivo, me comentabas fuera del aire, se ha llevado a cabo un taller justamente para los jurados electorales especiales, ¿no? Y para que puedan atender diversas demandas. Claro, efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus funciones, tiene también la función educativa. Y una idea principal del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es justamente llegar a capacitar a aquellos jurados electorales especiales que en estos momentos van a tener como principal función la jurisdiccional, es decir, impartir justicia electoral en primera instancia. Es por ello que se ha realizado una serie de conferencias de capacitación respecto a temas electorales, incluyendo los relacionados a propaganda, publicidad y neutralidad, que son en realidad uno de los puntos neurálgicos dentro de un proceso electoral. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica, por habernos acompañado. Tenemos mucho más claro, por supuesto, cómo se manejan los conceptos que se manejan alrededor de la propaganda electoral y el cumplimiento, ¿no?, del reglamento, que es tan importante. Hemos conversado con Jessica Ceballos, abogada de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.